Aquellos que están afuera, aquellos que están arriba, bienvenidos hoy. Hoy no es un día normal. Llevamos unas cuantas semanas en esta serie titulada Profundamente humanos y completamente espirituales. Y hemos aprendido que las cosas más espirituales son las cosas más sencillas. Hemos estado hablando acerca de cómo amarnos los unos a los otros. Hemos estado escuchando cómo se ve el honor y la simpleza de la hospitalidad. Y la semana pasada le dijimos, vengan el domingo que viene, porque Dios nos tiene un regalo. Y ha sido un regalo para nuestra iglesia en general desde ayer. Y yo estoy aquí otra vez conteniendo otra vez la emoción. Quizás es la cuarta ocasión en menos de 24 horas que vamos a tener esta conversación, y cada vez que la hemos tenido en cada campus ha sido cada vez diferente. Y el Espíritu Santo le ha hablado a las personas de manera que solo se puede explicar con qué es Dios. Y hemos estado fijando nuestra mirada en la Escritura. Y antes de tener la conversación, quiero que fijemos una vez más nuestra mirada en Romanos 12:9, en lo que debería ser una iglesia llena de personas que son profundamente humanas y completamente espirituales. Y aquí voy con ustedes otra vez, pidiéndole al Señor que abra nuestro corazón, que abra tu oído y que haga con nosotros como Él quiere esta noche. Romanos 12:9. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Hoy vamos a tener una oportunidad de honrar y honrarnos mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y miren esto: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Esto es algo que definitivamente las personas con las que vamos a hablar han experimentado. Y yo creo que nosotros como iglesia también. Y termina diciendo, ayuden a los hermanos necesitados. Está hablando de nuestros hermanos en la fe. Y dice, practiquen la hospitalidad. Y les dijimos la semana pasada que hoy íbamos a revelar cómo se ha visto esta idea de ayudar a los hermanos necesitados, no solamente en Puerto Rico, sino fuera de Puerto Rico. Y les estoy hablando de la historia de Mar Azul y Cuba. Esta historia comienza en el 2017, cuando luego del huracán María conocimos de cerca a Jacobo Ramos. Y en el 2017 tuvimos una conversación no solo de cómo podíamos ser la iglesia para Puerto Rico en esa crisis, sino cómo podíamos ser la iglesia para Cuba. Y luego de ese día, de hablar con Jacobo, un tiempo más tarde, Yasmanis, quien es cubano, porque tú no puedes tener el nombre de Yasmanis y ser puertorriqueño. Slavi, todos esos nombres son cubanos. Yasmanis viaja a Cuba y conoce sobre uno de los pioneros de la iglesia en Cuba llamado Alejandro Nieto y de su legado. Conoce a sus hijos, conoce a su esposa, quienes hoy son los líderes de la Liga Evangélica Cubana. Y Yasmanis retorna y dice, Jonathan, no lo vas a creer, este líder que Dios usó, que tenía esta visión de Cuba para Cristo, murió a los 49 años, había muerto en este momento por un cáncer de páncreas, pero esa visión continuaba viva en sus hijos y en su esposa y en una iglesia de más de 17,000 miembros en toda Cuba y más de 200 casas iglesias. Hablábamos la semana pasada que la iglesia en esencia es la mesa, ¿se acuerdan? Y quedamos impactados por esta historia. Entonces, comenzamos a orar y yo decidí ir a Cuba porque nunca había ido. Y tengo que confesarles que no sabía nada de Cuba y todavía no sé mucho y estoy aprendiendo. Pero cuando pisé allí, conocí otros líderes y otros pastores y agarró mi corazón. Y retorné de ese viaje y juntos como iglesia comenzamos a orar por aquellos líderes que habíamos conocido y por las poses que Dios nos había llamado a hacer mientras estábamos en Cuba. Y decidimos contestar la pregunta, ¿qué podemos hacer?
con la respuesta de aceptar la invitación que Dios nos estaba haciendo de caminar junto a estos líderes y a estos pastores que acabábamos de conocer en Cuba. Y tomamos la decisión de que íbamos a plantar 25 iglesias en los próximos 4 años a través de ayudar a la Liga Evangélica Cubana. Y quiero decirles que eso se logró gracias a la generosidad de muchos de ustedes que desde ese momento apoyan el Fondo Misionero de Mar Azul. Nosotros tenemos un fondo llamado Palmundo, porque somos bien boricuas y hablamos así, Palmundo. Y en ese fondo pudimos sostener por muchos años a 25 pastores que fueron capacitados y entrenados y durante ese proceso pudieron plantar casas iglesias. Eso lo hicimos juntos. También ayudamos a otros pastores de diferentes denominaciones, no solamente de la Liga Evangélica Cubana, y fuimos parte de su capacitación. El único propósito que no pudimos ver cumplido fue el tercero, que era el de viajar y comenzar a caminar con nuestros hermanos cubanos y aprender lo que era ayudar al hermano necesitado, aprender de ellos, ver lo que Dios estaba haciendo entre ellos para ser inspirados, porque sentíamos que Dios nos había llamado a eso. Sin embargo, no lo logramos porque justo cuando estábamos próximos a lanzar lo que era el puente y cómo íbamos a comenzar a caminar junto a Cuba y a viajar, pasa la pandemia. Y todo se detiene. Pero no todo se detiene porque en ese proceso habíamos conocido a Proclaim Cuba. Conocimos a las personas que hoy vamos a escuchar. Y conocimos del corazón de este ministerio que también fue lanzado por lo que pudiéramos considerar uno de los pioneros de la iglesia en Cuba. Y cuando hablamos de pioneros es importante que ustedes entiendan que ellos nunca se van a llamar a sí mismos como pioneros. Ellos nunca van a creerse la película de que ellos son más de lo que... Ellos no son orgullosos, esos son los verdaderos pioneros. Y cuando pensamos en Puerto Rico y pensamos en un pionero de la fe, ¿quién viene a tu mente? Automáticamente. Gille Ávila. Todo el mundo, el que no conoce, es más, aquel que nos visita hoy por primera vez dice, un tal Gille. Son personas que Dios los llama con una promesa y les da una encomienda. Y más que un premio para ellos es un sacrificio. Y es un peso, no nos equivoquemos. Más que algo bien fácil es una realidad que también conlleva sacrificio. Y estas personas que vamos a escuchar, este pionero hace 32 años ha estado trabajando para el Señor en Cuba. Y comenzamos a escuchar de lo que estaban haciendo, de cómo estaban capacitando líderes, pastores, cómo estaban sirviendo a la comunidad, etc. Y decidimos, vamos a ayudarlos con el Fondo Palmundo. Pero un día, si Dios nos los permite, junto a ellos vamos a construir un viaje y vamos a comenzar a caminar de nuevo en Cuba. Ahí nos deja la historia hasta este momento. Porque mientras preparábamos esta serie, nos enteramos de la posibilidad, que fue milagrosa y hoy no la vamos a discutir, de que le pudieran dar una visa a Carlos Alamino padre y a Carlos Alamino Jr., su hijo, para estar con nosotros en Mar Azul y compartir de primera mano lo que Dios había hecho en Cuba. No lo creíamos, pero se nos dio y le dijimos, claro que sí. Y cuando miramos la serie, caía justamente para el momento en el que estamos hablando de ayudar a nuestros hermanos necesitados y de practicar la hospitalidad. Y dijimos, bring it on. Vengan y vamos a abrir nuestro corazón. Así que hoy, honestamente entre nosotros, tenemos un gigante de la fe en nuestra hermana Cuba. Alguien que cuando lo conoces de cerca, te das cuenta que Dios lo llamó y que Él representa la fidelidad de Dios, honestamente. Y yo les pido que nosotros recibamos con mucho amor a Carlos Alamino padre y Carlos Alamino hijo hoy entre nosotros. Bueno,
Por favor. Gracias a aquellos que quizás escucharon un poco de lo que iba a suceder. Yo no tengo idea de cómo va a salir esta conversación. Todas han sido tan distintas, pero ¿por qué no nos saludan primero y nos dicen unas palabras? Bueno, esto es una bendición bendecida. Realmente para mí fue una sorpresa, después de tanto tiempo, tener una visa. Y la visa fue un milagro. Y también venir a Puerto Rico por primera vez, tanto que lo soñé y estoy en Puerto Rico. No lo esperaba, no sabía. Hasta 2 días antes me dicen vas a Puerto Rico, así que le traigo un saludo de cada cubano, de mi familia allí, de todos los cubanos. Le saludan en esta hora. Amén. Gracias. Wow, Puerto Rico, cuánto amo esta isla y a los puertorriqueños. Me fascina. Yo digo que si yo pudiera cambiarme un poquito el ADN y ponerme más de Puerto Rico, yo lo haría. Porque me fascina a la gente de Puerto Rico. Yo vivo en Dallas y mis mejores amigos, con la gente que más tiempo yo paso, son con los boricuas. Y me honra cada vez que tengo la oportunidad de venir a esta isla. Gracias por tenerme. No, gracias. Gracias a ustedes por esta ruta, por casi no dormir, por lo que hicimos ayer en Cabo Rojo, esta mañana en Juncos y por estar aquí. Hay mucho que el ministerio está haciendo, pero esta conversación, la mayor parte no va a ser sobre lo que está haciendo el ministerio. Va a ser sobre lo que Dios quiera que sea. Y vamos a comenzar hablando sobre honrar el pasado, porque yo creo que lo que estamos viviendo hoy está conectado a algo que Dios nos viene hablando hace mucho tiempo. Yo creo que eso es lo que pasó en tu historia. Así que, ¿por qué no nos llevas a algún lugar desde el comienzo de esto y nos das tu corazón honestamente, Carlos? Para honrar el pasado tengo que recordar a mis padres. Mis padres, nací en un pueblito tan pequeño que solo habían 4 casas. Era todo lo que conocí por toda mi niñez y mi adolescencia. Pero ellos me enseñaron la fe. Ellos no me pudieron dar riqueza, pero me dieron lo que hoy me ha sostenido y lo que ha sido la base. Siempre me enseñaron a ser fiel y pon la bandera cristiana y nunca la niegue que es un cristiano. Y ya mi padre cada semana realizaba el culto familiar por los 7 días. Trabajaba al campo, venía tarde, pero nunca faltó en mi casa el culto familiar. Y a los 5 años yo entregué mi corazón a Jesús. Y recuerdo esto porque ellos me lo han contado tantas veces en mi vida, que lo he vivido varias veces. Y ellos me hacían que me aprendiera un texto bíblico de memoria y me decían que me tocaba predicar cada viernes. Y yo esperaba cada viernes repitiendo el texto bíblico, porque todo mi mensaje era repetir el texto bíblico. Y ahí nace, yo diría, toda esta fe, esta confianza, porque cuando tenía 8 años, estaba en la escuela y había aprobado mi 4º grado y me había esforzado para lograrlo, pero tenía una maestra tan atea que odiaba el cristianismo. Y esta maestra me dijo delante de los alumnos: si quieres pasar de grado, niega a Jesús. Y yo era 8 años apenas y recordaba las palabras de mi padre que me decían: nunca lo niegues. Y yo dije: pues mira, no voy a negar, yo soy cristiano y confío en Dios. Y ahí ella me golpeaba con una regla que tenía. Y así me hizo 3 años consecutivos. Así que estuve repitiendo el 4º grado porque no negaba a Jesús. Y esto me conllevó que a los 16 años yo estaba en primaria. Y ellos no me enseñaron ortografía, no me enseñaron gramática. Así que con 20 años nadie quería saber cómo yo escribía, porque cometía 20 faltas de ortografía en 4 renglones. Y así fue lo que me preparó. Y honrar ese pasado, tengo que decir también que en un tiempo me esforcé mucho
para poder trabajar, para poderle dar una vida a mi esposa. Y estuve trabajando 16 horas en una industria azucarera, un central. Y ese trabajo duro de 16 horas, irme de por la madrugada hasta por la noche, llegué a hacer un trabajo que hizo crecer la empresa. Y por motivos de eso nos dieron un premio. Y un premio era un apartamento amueblado con un carro de regalo, porque se había hecho un trabajo grande. Y para que tengan la idea de por qué era tan importante para mí, es que yo había construido una casa de cartón. No tenía dinero más que para eso. Cogía los refrigeradores cuando lo vendían y le pedía el cartón a la gente, y con eso yo forré mi casa. Tenía un solo cuarto y la cama, mi esposa sentada en la cama cocinaba. Así que todas mis sábanas y toda ropa de cama estaba embarrada de grasa. Y una extensión de la cama nació Carlito, y ahí lo crié. Pero cada vez que llovía o había viento fuerte, salía mi pared volando. Y yo tenía que volver a ir a buscar cartón y poner los cartones a mi casa. Y ahora imagínense ustedes, me he ganado un apartamento. Y me lo llevaron y estaba amueblado con todo, qué lindo, yo estaba ilusionado. Un carro, sí, en Cuba en esa época eran poquiticos. En mi pueblo quizás 10 personas o menos tenían. De 45,000 habitantes, solo 4 o 5 tenían carro. Y yo iba a ser uno. Pero cuando me van a dar el premio, estaba 1,000 y pico de trabajadores. Y el líder del gobierno ahí se para y me para a mí delante de todo y me dicen: bueno, Alamino ha ganado un premio, pero le falta algo para ganárselo. Tiene que negar ir a la iglesia. Usó estas palabras: no puedes ir más a la iglesia. Yo temblé, lloré por dentro, me apretaba las manos porque había trabajado tanto y ahora tenía una casa para mi familia, iba a tener un carro. Y yo decía: Señor, ¿qué pasa? Todo eso pasó en un momento, pero recordé a mi padre y a mi madre. Siempre me dijeron: tu fe, Dios siempre es primero. Y cogí el micrófono, y era prohibido en Cuba predicar a la gente en la calle, y caías preso por eso. Pero ya que me iban a dar el micrófono, esto fue lo que hice. Bueno, ya que me dan el micrófono, quiero decirle a todos en esta bella oportunidad que Dios les ama y tiene un plan maravilloso para ustedes. Y no negaré a Dios. Y no quedó ahí. La ira era tan grande que me cayeron a pedradas. Tengo marcas de las pedradas y quedé abandonado y tirado con sangre en mi rostro. Y solo mis padres fueron y me recogieron. Pero ese fue el comienzo. Hoy no habrá historia sin evaluar o honrar esas decisiones del pasado. Sí, cuando yo te escucho, y creo que la iglesia también, ¿verdad? Decimos: wow, amén, bello. Pero lo que estamos viendo es que el comienzo de todo es una confianza en Dios que la pusieron ahí tus papás. Y eso me hace pensar en nosotros como papás y lo que estamos poniendo en el corazón de nuestros hijos. Ya mismito vamos a escuchar ahorita, cuando sea tu oportunidad. No te desesperes, Carlito. Porque supe que en ese mismo momento tú eras un tercera base increíble en Cuba. ¿Cómo funciona? Miren, nosotros no sabemos casi nada, pero tú trabajas para el gobierno y a la misma vez te dan como una licencia si eres un buen deportista, y tú llegaste a ser un gran tercera base, la esquina caliente. Te felicitamos, los boricuas les encanta la pelota. Y yo sé que en ese proceso donde estás siendo fiel al Señor, también te estaban pidiendo que tú vas escoge la pelota, y tú lo contaste porque para ti esto era algo que tomabas un montón. Pero dijiste que más o menos en ese tiempo es que el Señor te llama, y contaste que
el día que te venían a buscar literalmente para el equipo, antes de irte, tu papá te dijo, considera eso, si esto es lo que Dios te está llamando a hacer. Y nos puedes hablar un poquito de eso, porque sé que es importante para ti. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, es que soñé tanto con ser un pelotero, jugar béisbol y llegar a ese equipo. En mi país, el equipo Las Villas, que se llamaba Azucarero, había cogido 4 campeonatos, estaban los mejores honroneros, todo. Y yo era quinto bate y tenía 330 de promedio. Y yo estaba tan feliz por lograr eso, que me parecía que era el cielo. Y me sentía tan bien porque hasta la iglesia paraba los cultos para ir a verme jugar. Wow. Y yo me sentía A mí me pasa lo mismo, cuando voy a jugar baloncesto, la iglesia cancela. Ellos adelantaban los cultos. Cuando jugamos baloncesto. Adelantaban, imagínense, un cristiano. Ustedes saben. Jugando y en ese nivel. Y cuando ya yo sé que me hice el equipo, que me van a llevar, vienen en carros tremendo para llevarme a la temporada. Ya con mis maletas las pongo, las voy a salir por la puerta y mi padre me dijo, hijo, anoche oré a Dios y me dijo que fuera a hablar con él. Yo siento que Dios quiere otra cosa para ti. Le dije, papi, tú estás equivocado. ¿No te habló Dios? Dice, sí, hijo. Papá, yo he trabajado duro para hacer esto. No me hagas eso. Él me dijo, por favor, ve y ora. Y cuando él me decía Carlos Alberto, yo obedecía o sabía. Y él me mencionó todo mi nombre. Entonces fui, pero puse una rodilla en el piso y otra aquí y decirle, Señor, yo vengo aquí porque voy a jugar pelota. Y cuando me lanzo, mira, me quebrantó tanto que me caí al piso llorando. ¿Y qué me pasa? Y oí la voz de Dios que me decía, la gente se va a perder y tú vas a estar jugando béisbol. Yo te necesito. Yo quiero que tú dejes todo y vayas y acepte mi llamado para el pastorado y servir a Dios. Y yo inmediatamente decía, no puede ser. Y llamé a mi padre, papi, corre acá. Mira lo que tú has hecho. Mira, Dios me está llamando ahora. Y dice, hijo, eso me lo dijo ayer, pero quería que te lo dijera a ti. Y entonces le dije, pero papá, escóndeme. Porque si cuando ellos lleguen a buscarme y montar con todo el equipo, yo estoy aquí y me voy con ellos, te pido que me escondas. Y mi padre fue obediente, me cogió y me desapareció. Era tan importante para mí porque era lo más que me gustaba. Y como tenía tantas pocas cosas que me gustaba y había perdido tantas cosas por el Señor, yo veía la pelota como el premio de Dios para mí. Y tuve que dejar lo que más quería en el momento más oportuno para poder servir al Señor. Y después de esto, ningún seminario me quería porque no sabía escribir y no tenía ortografía. Se me enredaban las palabras. Todavía me cuido porque no sé, cuando voy a decir algunas palabras se me enreda y tengo que buscar las mejores palabras para predicar. Pero eso tiene tanta importancia porque me dolió mucho entregar eso, pero lo hice. Claro, porque en estas historias de la fe, no todo es como que sí, Dios, voy, me llamaste y claro, gracias, sino que hay que hacer esos sacrificios, ¿no? Y entonces decías que al principio no te aceptaban en los seminarios, pues porque te fuiste a preparar, dijiste, pues pastor, pues voy para allá, pero no te aceptan porque todavía hay cosas que pues no sabes quizás escribir bien y demás. Pero curioso que dices que hay un momento en el que en tu pequeño pueblito con B, Babiney. Es que me encanta cómo suena Babiney. Allí en Babiney, Dios te da como una visión. ¿Puedes brevemente explicar eso y qué pasó cuando retornas? Bueno, Babiney milagrosamente entro a un seminario y me mandan a un lugar bien pobre y bien difícil, donde había un templo sin nadie acá. Y comienzo a buscar a Dios y todas las madrugadas iba a orar. Y yo prediqué mucho ahí a los bancos vacíos. Así que estuve predicando por meses a banco vacío, pero predicaba como ahora, como los veía llenos. Y orando
a las 5 de la mañana, de rodillas, Dios se aparece tan presente. Y de pronto miro a la pared y es como una película. Él me muestra allí y me dice: quiero que me levante jóvenes con propósitos. Quiero que hagas agencia misionera y vaya por todo Cuba y les hable que yo amo a todos. En ese tiempo Cuba, las iglesias estaban divididas, los pastores no se amaban, todo el mundo hacía su imperio. Y Dios me estaba diciendo: quiero mandarte ahí para que haya unidad. Imagínate, le dije: Señor, tú estás equivocado. No tengo recursos, no sé casi hablar. Pero además de eso, ¿quién le va a decir a esas iglesias que se unan? Y ahí empezó una lucha con Dios y Dios hablándome. Pero todo lo que yo vi lo escribí. Lo escribí. Y inmediatamente cuando me levanté de esa pelea con Dios, que salí muy golpeado por Dios, porque siempre me ganaba. Y entonces me decidí ir a todos los líderes que habían en Cuba en ese entonces. Y le contaba: por favor, Dios me dio esta revelación. Hace falta unirse, hace falta ir por toda Cuba predicando, cruzadas evangelísticas. Mira, Dios quiere hacer grandes cosas. Todo el mundo me decía: tú estás loco, sin zapatos y sin ropa. Y me botaban de las reuniones donde yo iba. Y pasó tanto tiempo y yo gasté tanta energía en darle esto a otro, que un día llegué a mi casa destruido. Y antes de llegar a la casa, en un camino lleno de tierra y polvo, había una piedra y me senté a llorar antes de entrar a la casa. Y lloraba: Señor, yo me equivoqué, no te vi. Y había unos niños jugando y vino donde estaba yo. Y me dicen: pastor, ¿por qué lloras? Y me dio por contarle todo lo que había visto. Le dije: mira, Dios me dijo esto y nadie me cree. Dice un niño de 8 años: pero pastor, estás hablando de nosotros, aquí estamos. Somos nosotros los que Dios te habló. Y inmediatamente les dije: ok, eso era viernes. Y les dije: el sábado de la primera clase. Y ellos fueron la primera gente del seminario. Hoy esos niños son pastores y líderes y asistentes. Y aquí hay uno de ellos y están sirviendo al Señor. Así que todo lo que quizás después vamos a descubrir que el Señor les ha permitido hacer en estos 32 años, comienza con esa fidelidad. Se siembran unos niños y crece hasta donde está hoy. Y esto parece una historia milagrosa. Y tenemos tantas historias que han salido entre los 3 servicios que yo no sé ni qué hacer. Pero hay algo que me llamó la atención, porque estamos hablando de ser profundamente humanos y completamente espirituales. Y en estas historias hay momentos también de sacrificio. Y la pregunta era como que qué momentos, tú sabes, habían sido de definición para ustedes. Pero yo quiero adelantarle a la iglesia algunos de esos momentos y quiero ir a uno. En este proceso, tu esposa de 36 años, ¿correcto? De 36 años casado. 36 años de casado. Tú estás cuidando a los 4 años. En todo este proceso de lo que ha pasado en Cuba, tú estás cuidando a tu esposa esos últimos 4 años, ¿correcto? Y yo no sé si eso es algo que vamos a hablar, porque eso no lo hemos hablado públicamente en ninguno de los otros campus, pero tú me dijiste que tú hiciste todo y que oraste, hiciste todo, pero que ella no fue sana. Y eso fue parte del proceso también. Yo no sé si tú quieres decir algo de eso. Quiero que sepan que había una situación en Cuba crítica. Y el evangelio es como si Dios no estaba en las iglesias. La santería y la brujería había cogido grande poder. Y la gente iba a curarse a los santeros. Pero empezó Dios un fuego, un avivamiento con esos niños. Lo provocaron. Íbamos a los cultos y la gente se sanaba. Los ciegos veían. Yo era inválido y camino. Era como un poder. La gente venía, los médicos, los que estaban en los hospitales, a la 1 de la mañana me llegaba una guagua llena de gente. Y allá se le llama guagua un camión, puede venir 30 personas. Y venían de noche y se iban sanos todos y de alta al otro día. Y los médicos no se explicaban el poder que Dios estaba mostrando sobre todo. Y Dios dijo: yo soy el Señor.
y los santeros y todo entregaban los santos. Y yo me sentía como Dios respondía cada vez que oraba. Pero mi esposa, por 4 años, oré con la misma fe. Con esa fe de milagro. Y no sanó. Pero en esos 4 años, quiero que sepan que ella tenía sueños para Cuba. Y en esos 4 años Dios le dio la realidad de los sueños de ella. Vio a su hijo tocar bajo y tocar, y siempre el sueño de ella era que él tocara, y lo vio. Vio a sus 2 primeros nietos. Pero siempre oró para que Cuba llegara un cantante cristiano. Y pudo presentar a Funky, a Yulisa y a Daniel Carbetti delante del público. Ya mal, había que llevarla en la mano y traerla. Y ella en esos 4 años ganó tantas vidas para Jesús. Y aún en su muerte ganó más vida que todo lo que estaba en la vida de ella. Y yo había visto a esa mujer y yo oraba por ella. El mundo me ayudaba a orar por ella, pero no sanó. Y es cuando realmente tú tienes a un Dios tan poderoso, pero te dice: lo tengo de otra manera. Lo quiero hacer de otra manera. Y lo único que quiero enseñarte es que yo sigo siendo tu Señor. Y eso fue como me venció. No pude decir nada. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios me ganó. Y yo creo que aun cuando he visto grandes cosas que Dios ha hecho, he visto también donde grandes cosas para lo que yo quería hacer no sucedieron, pero al final Él tenía razón. Y a los 12 años de vida, déjame ver si hago esto bien, porque es otro de esos momentos y yo creo que es más importante que todo lo demás que vamos a hablar que estamos haciendo. Cuando Carlito nace, o antes de nacer, te dicen: hey, los estudios muestran que va a ser hidrocefálico, que va a tener, ¿verdad? Y todas las medidas eran muy exageradas. Y te dicen, en Cuba, te dicen: no, tienes que abortar, tienes que, tú sabes, no es como que tú puedes tomar esa decisión. El gobierno le dijo: tienes que hacer esto, ¿correcto? Sí, el médico dijo: va a ser hidrocefálico, está creciendo la cabeza llena de agua y el cuerpo chiquitico. Tienes que hacer abortar a mi esposa, y había que llevarlo al médico. ¿Y qué decidieron? Y nos fuimos a orar ella y yo. Y cuando llevamos horas orando, Dios nos dijo: estad quietos, confiad que yo soy Dios. Es así, es lo que me quiso decir. Y decidimos ir al médico y decirle: no hay aborto. Y eso trajo una rebeldía de los médicos que no nos trataron hasta que Carlito nació. Y cuando nació no fue un médico normal, es un primo que estudiaba medicina, que yo tuve que decirle: por favor, hazle el pacto a mi esposa porque le están dejando morir a mi bebé. Y nace Carlito más bonito que ahora. Ok, ahora estamos llegando a esta parte. Carlitos nace, pero tú hiciste una expresión que yo la quiero explicar porque me tocó mucho. Tú dijiste que oraste al Señor. Y estas son cosas que yo no escucho todo el tiempo. Y cuando la escuché, luché con ella todo el camino a Cabo Rojo. Señor, esa fe. Dijiste que tú oraste: Señor, si Él no te va a servir, no va a ser para ti, llévatelo antes de los 5 años. O algo así. Después que nace y que hay el milagro, entonces mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo. ¿Para qué queremos traer un hijo que no sirva a Dios? Hicimos un pacto con Dios. Si Él no te va a servir ante los 5 años, te damos permiso para que te lo lleves. Y oramos por 5 años diciéndole: Dios, recuerda, todos los días le decíamos: Señor, llévatelo si no te va a servir, porque yo no quiero que mis hijos estén fuera de tu voluntad. Y así oré por él y por la hija también, pero le oraba así a Carlito y cada día. Y a los 5 años Dios nos lo dio y fue una fiesta, porque 5 años estuvimos llorando
que él podía irse. 5 años, hermano, que no dormíamos esperando las 12 de la noche a ver si era ese día, pero se lo habíamos dado a Dios. Y ahí está esa conversación para que ustedes la tengan de camino a su casa sobre cómo procesar eso y esa conversación con Dios. Pero a los 12 años, Carlitos ya tiene 12 años. Carlitos, vas camino a algún lugar, por favor, llévanos ahí, queremos abrir nuestro corazón. Bueno, primero, sin presión, ¿verdad? Que mi vida ha sido relax. Tenía a punto de cumplir 12 años, vamos de camino a Jatibonico, que es un pueblo donde estaba mi familia. Nosotros vivíamos en Césped, era de noche. Y había un tractor que no tenía luz en la parte de atrás. Y nosotros íbamos en un carro, en un Chrysler del 55, con el vidrio que no era como el vidrio de hoy. Era un vidrio que se partía y eran como cuchillos, vidrio afilado. Y cuando el que iba manejando no vio el tractor de noche, impactó el tractor y todo ese vidrio, todo ese cristal cayó sobre mi rostro. Y tuve varias laceraciones en mi cabeza y principalmente la yugular, la carótida, el tendón que aguanta la cabeza en su lugar. Todo fue lacerado y perdí toda mi sangre prácticamente. Y tomó 30 minutos en lo que pasó el accidente hasta que pudieron llevarme al primer hospital. Yo recuerdo que lo último que yo dije fue el número de teléfono de mi abuela, porque era la única persona que tenía teléfono en toda nuestra familia, y dónde vivían mis padres. Y le dije a la señora, tengo sueño, y me dormí. Y entonces, Y ahí fue uno de los días más tristes de nuestras vidas, porque veía a mi hijo cortado, era degollado, literalmente degollado. Arrancó la oreja, cortó la yugular y la carótida, la externa y la interna, y él pierde toda su sangre y muere. Realmente murió, literalmente. Los médicos me dijeron, hicimos todo lo posible. Las 2 arterias se colapsaron y no hay forma. Y ponemos transfusión y nada, pero ya murió, porque paró el cerebro, los riñones, todos los órganos. Está muerto y entonces me lo entregan para vestirlo para el ataúd unos 6 o 8 horas después. Y yo voy a tratar de hablar esto, sí, pero cuando lo voy a vestir, ya mi esposa está allá en la casa preparando un funeral y ya está la caja ahí, el ataúd, donde yo lo voy a poner, le pongo su pantalón y yo estoy hecho pedazo. Llorando, triste, mi hijo. Y cuando le voy a poner la camisa, él estaba cosido como para un ataúd. Era como un fenómeno, estaba todo 84 puntos en todo el rostro. Y cuando le voy a poner la camisa, de pronto una voz clara y me dijo esto: ¿recuerda cuando me lo entregaste por 5 años para que yo me lo llevara? Si no te iba a servir, yo no me lo llevé. ¿Por qué crees? ¿Por qué vas a aceptar que yo me lo voy a llevar ahora? Y yo reacciono en medio de aquel dolor, la gente gritando, le pongo la mano aquí y oro, Señor, si esa es la voz tuya. Y cuando estoy orando, una convulsión saltó, yo lo cogí, lo apreté y empecé a gritar, hermano, a gritar y a gritar. La gente vinieron en 3 minutos. Tenía 14 de hemoglobina, sus arterias estaban empatadas, su cerebro funcionaba, sus riñones funcionaban, había resucitado realmente, literalmente. Y eso fue una resurrección probada científicamente. Aún nos invitaron al gobierno de La Habana porque decían, eso no es Dios, eso fue la ciencia. Y nos llevaron a La Habana y allí pusieron médicos del gobierno a mirarlo, y me acuerdo que se llamaba Zenaida, y vio y lo examinó, vio los expedientes, y delante de mí llamó al comandante, a Fidel. Fidel, no creemos en Dios, pero esto no fuimos nosotros. Fue delante de mí, yo escuché, y ese fue algo que Dios hoy me permite estar junto a mi hijo para esta historia.
Esto empieza a difuminarse por Cuba. Con el tiempo, la gente escucha de la resurrección. Yo sé que ustedes no pensaron que hoy iban a ir a la iglesia y le dijeron a su pareja o a su esposo: mira, hoy vamos a ver un muerto resucitado. Literal. Quizás en 14 años en Mar Azul nunca habíamos tenido entre nosotros alguien que tenga un testimonio como este, pero es el testimonio real. Y Dios empezó a usarlo, y sé que no voy a entrar ahí porque ya queremos ir pasando al próximo segmento y vamos a ir terminando ya mismo, pero gente empezó a escuchar el testimonio. Era parte de las cruzadas evangelísticas porque era tan impactante, y yo sé que Dios usó eso también para abrir camino al ministerio y muchas cosas, pero la parte gloriosa es esa, y hay una parte humana. Y aquí, Carlito, queremos escuchar de esa parte humana y cómo Dios te enseñó a través de eso, hermano. Ustedes pueden imaginarse el impacto que esto causó en la iglesia de Cuba global. El testimonio empezó a conocerse en muchos lugares, y era con lo que se terminaba cada cruzada evangelística para mostrar el poder de Dios. Pero la verdad es que eso le está pasando a un niño de 12, 13, 14, 15 años. Cuando yo empiezo a crecer, yo era el niño cool de la escuela. Yo jugaba béisbol, siempre estaba bien, y de la noche a la mañana me convierto en alguien con 84 puntos en mi cara, sobrepeso por la cantidad de esteroides, complejo increíble de cómo yo lucía, el bullying que empezó a pasar en la escuela. Pero también cuando estaba en la iglesia como músico, tocábamos en las cruzadas evangelísticas. Con eso se terminaba cada cruzada, y las personas venían porque no creían el testimonio, y venían a examinarme y a chequear cada herida que yo tenía en mi rostro, y empezaban a ver, y eso causó en mí un rechazo tremendo a mi testimonio. Eso causó en mí un rechazo al milagro que Dios había hecho en mi vida. Y llegó el momento que yo le dije a mi papá: está prohibido para ti poder contar mi testimonio una vez más, porque no me importa si la gente se salva o no, pero yo no quiero seguir pasando la vergüenza que yo siempre estoy pasando, porque soy un adolescente. Era demasiado emocionalmente para mí. Y hubo una etapa en mi vida cuando iba creciendo donde yo le dije: papi, no puedes hablar más de mi testimonio. Y literalmente el testimonio quedó en silencio por varios años. Nunca más se contó en ninguna iglesia. Y los muchachos que tocaban conmigo siempre me miraban porque ellos sabían cuando iban a empezar a contar el testimonio para hacer el llamado, porque era impactante. Y yo, no. Y yo bajaba la cabeza, y ellos estaban en mi bajo, y yo, no va a pasar. Pero cuando tenía 19 años, yo tuve varias oportunidades de venir a Estados Unidos para hacer viajes médicos y tratar de ver cómo un maxilofacial podía arreglar varias de mis heridas. Porque recuerden, a mí me cosieron para un ataúd, no para alguien que iba a poder continuar con vida. Y tenía todas mis heridas con los queloides, y era un joven tratando de crecer, pero tenía mucho complejo por cómo yo me veía. Y cuando tuve 19 años, Dios tuvo un trato conmigo personal, donde yo sentí que Él decía: ¿por qué quieres borrar las marcas de mi milagro? Y fue un tiempo bien difícil en mí, porque tenía que luchar contra mi carne y tenía que luchar contra mi yo, que no se trataba más de mí, sino se trataba de la voluntad de Dios. Y esto fue tan difícil que yo estaba negando el milagro que Dios había hecho en mi vida. Y ese fue un proceso donde yo entendí que cada herida, cada marca que yo llevo en mi rostro es simplemente la evidencia del milagro de Dios en mi vida. Y yo no sé, pastor, si me das la oportunidad, pero Me puedes decir John también, pero te doy toda la oportunidad del mundo. Estamos aquí para escuchar qué tienes en el corazón ahí. Es que yo tuve la bendición de tener unas marcas visibles. Yo tuve la bendición de que ustedes pueden venir hoy y ver la evidencia de mis heridas. Pero hay muchas heridas que pasan en nuestra vida que no se ven, y nosotros tratamos de esconderlas siempre. Y no queremos que se vean porque nos avergüenzan y nos da pena.
Y yo no sé si el propósito de este viaje a Puerto Rico sea solamente para decirle que todo lo que usted ha pasado en su vida es simplemente la evidencia de lo que Dios ha hecho con usted. No tenga pena de mostrar lo que Dios ha hecho con usted. Dice la Biblia, ve y cuéntale al mundo mis obras. Yo tengo algo aquí que me ha estado ministrando mucho. Dice Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Se refería a Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento. El sufrimiento no fue una pena ni una vergüenza para Jesús. Fue la forma en que Dios le mostró al mundo en que Él era el Salvador. Y hoy quiero dejarle con esta palabra: nunca se avergüence de lo que Dios, de donde Dios lo sacó, de lo que usted pasó, porque el Dios en el que yo creo usa todo eso para su gloria. Y hoy hablábamos de la alegría de que esta es la primera vez que ustedes dos juntos están compartiendo este testimonio. Y estamos compartiendo los dos lados, el lado glorioso del milagro y el lado humano, porque ese es el evangelio que nosotros vivimos. Hay gloria, hay milagros, hay momentos con el Señor y hay preguntas y hay dudas. Y hay momentos donde tú dices, yo no estoy dispuesto a hacerlo. Y Señor, ¿por qué? Y gracias porque ustedes de nuestra isla hermana han venido a compartir un poco de eso. Y ya estamos en los últimos minutos y hoy le dijimos al equipo de Marazul Kids que íbamos a tomar 15 minutos más porque sabíamos que no había forma, tú sabes, de terminar esto a las 7:15 como usualmente terminamos. Y yo decía, Señor, francamente, lo vamos a terminar 1 hora, pero si hay personas que después de que terminemos aún así necesitan oración y Dios los mueve a responder hoy, yo quisiera que ustedes sepan que estamos aquí para orar por esas marcas junto a ustedes y para que ustedes puedan vivir lo que estos dos líderes han vivido, que es entender que en medio de esos procesos de tristeza Dios también tiene un plan de gloria. Y lo hemos visto en cada campus. Así que entrando a este último segmento, que lo voy a mezclar, va a ser un segmento llamado Celebrar el Presente y va a ser un segmento llamado Construir el Futuro. Y vamos a hablar un poquito de las dos cosas para terminar. Y es que en la historia, Carlos, ya tú de adulto decides mudarte a Estados Unidos para hacer un puente y hacer esta organización llamada Proclaim Cuba. Danos brevemente un poco de eso. Y después vamos a lo próximo. Sí, Dios nos dio la oportunidad de mudarnos a Dallas, Texas en el 2014 y comenzamos esta organización sin fines de lucro que se conoce como Proclaim Cuba. Y esto es simplemente una forma legal para el gobierno de los Estados Unidos de poder proveer recursos, conectar con iglesias como ustedes que nos han estado apoyando en los últimos años, de poder llevar de una forma legal estos recursos a Cuba, llevar viajes misioneros, poder cumplir las 4 estrategias que tenemos como ministerio, que son discipulado, evangelismo, entrenamiento y apoyo a la comunidad. Y gracias a esta oportunidad hemos podido desarrollar una nueva visión por los próximos 10 años para Cuba. Y esa visión está en Estados Unidos, le llamamos Proclaim Cuba, pero está ayudando al ministerio Empoderando a las Naciones, que dirige Carlos en Cuba hoy. Carlos, brevemente, ¿cuál es tu rol ministerial hoy en la iglesia de Cuba? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo Dios los ha dirigido? El rol fundamental del ministerio es crear oportunidades a un país sin esperanza. Una juventud que se quiere emigrar toda, familia, las iglesias están quedando solas, se han ido los liderazgos, se han ido pastores y nos ha ayudado mucho a pastorear pastores de diferentes concilios y unir la iglesia como la oración de Jesús, que sean uno como tú y yo somos uno. Ir a la calle, salir de los templos y decirle a la comunidad cubana, nosotros le amamos y hay esperanza.
y meternos dentro de la comunidad a servirle, a alimentarla, pero darle una esperanza en Cristo y que su meta final es el cielo y no otro país. Entonces, Wow. ellos están dando pasos decisivos y hemos creado una visión por 10 años que es crear una junta del ministerio en los 16 estados de Cuba para influenciar a la comunidad desde el lugar donde están. Y al multiplicarnos y hacer discípulos, hacedores de discípulos de Cristo, nos está llevando el evangelio de una punta a la otra como para preparar la venida del Señor. El ministerio empodera para que Cristo venga pronto. Qué hermoso. Gracias por esas palabras. Y hoy hablábamos de esa visión. Y tú me comentabas cómo veías diferentes bases en cada uno de estos, como si fueran estados, pues no son pueblos, son grandísimos. Y nos hablabas de esos 4 pilares que ustedes tienen, que es capacitar a líderes y pastores. Y yo sé que hay como 300 pastores que hoy tú puedes acompañar a través de esta red, y también hay como 18 alrededor de Cuba que son los más cercanos en los que inviertes tu tiempo. Y también sé que las misiones, el evangelismo, los jóvenes, los hemos visto, lo que están haciendo. A nosotros nos encantan los campamentos de jóvenes y ver cómo ustedes hablan de esperanza en un país donde quizás el promedio del salario de un médico, de un doctor, es 25 a 30 dólares nuestros al mes. El salario de un profesional en Cuba hoy son 25 a 30 dólares al mes nuestros. La crisis económica es tan grande que es difícil de explicar a menos que estemos allí. Cuando nosotros hablamos de pobreza en Puerto Rico no entendemos lo que estamos diciendo, no se parece en nada. Y ver que los jóvenes se van, que los líderes se van, pero ver esta estrategia, cómo Dios realmente ubica a Carlos en esa posición, a Carlos hijo, para ayudar a lo que está pasando, porque realmente la iglesia en Cuba, sin la ayuda de la iglesia de otros lugares, correcto, sin esa ayuda realmente económica, es muy poco los recursos que tienen como para impactar a la comunidad con ayuda social, y como lo que vimos ahorita. Pero gracias a la ayuda de fondos como Palmundo y lo que hemos estado haciendo con ellos, nosotros pensaríamos, es que es poco, lo que yo puedo enviar son 25 dólares. Tú sabes que 25 dólares sostiene una familia pastoral en Cuba hoy. 25 dólares. Tú estás haciendo la diferencia. Y cuando ellos hablan, hoy no tenemos tiempo de entrar ahí, pero la mentalidad de ellos es preparar líderes para que en lugar de que su sueño sea irse, su sueño sea preparar personas para encontrarse con Jesús. Nosotros le llamamos para que conozcan a Jesús, encuentren libertad y descubran su propósito. Y que sepan que su propósito no es siempre salir de Cuba. Y eso es algo que quizás no pudiéramos desempacar completo, pero gracias por darnos la oportunidad de acompañarlos en ese proceso. Y yo voy a invitar por lo menos a nuestro increíble tecladista Edwin que nos acompañe para cerrar en este momento, porque vamos a hacer una oración por la iglesia. Vamos a tener 2 llamados hoy, pero yo quisiera darles el espacio a ambos. Carlos Junior, si tú quieres comenzar con algún desafío, algunas palabras, no sé lo que quieres compartirnos en este momento hacia la iglesia, y luego, Carlos, que tú nos des un desafío, ¿cuál sería? Y terminar esta experiencia. Cuba ama a los boricuas y yo no creo que haya otra nación que pueda causar el impacto que un puertorriqueño puede hacer en la isla. Conozco familias que sus padres han ido a Cuba a ser misioneros por muchos años. Familias que han dado su vida en Cuba siendo misioneros allí. Y el impacto que tiene cuando alguien de ustedes va a la isla es increíble, porque es la única nación que tiene una química increíble, inmediata con el cubano. Este tipo de influencia, cuando se empieza a crear la relación, el evangelio es mucho más fácil que se transfiera. La crisis que nosotros vivimos en Cuba no es una crisis de lástima, es una crisis de combustible para el evangelio. ¿Por qué es tan fácil causar el impacto en mi nación hoy? Que quisiera, pastor, que Mar Azul estuviera en toda la isla. A mí me encantaría hacer un viaje mensual con ustedes a Cuba. Wow, gracias por ese pequeño desafío. Mensualmente estaremos.
Próximo mes estamos saliendo por primera vez. Sí, pero tú dices, y quizás, Carlos, ¿cómo tú reaccionas a eso? Esa idea de cómo podemos ser parte y cuál es el desafío. Bueno, yo creo que los desafíos a tener fe de confianza. Sabes que hay fe que te llevan a creer en lo que no se ve, pero hay una fe que confía aunque no vea y no vea la respuesta. Es como decirle a Dios, a pesar de que no lo tengo, sigo confiando en ti. Y eso, el gran desafío que yo quiero es deleítanse en la palabra de Dios. Lean la Biblia como deleite, porque el que se deleita en Jehová, Él le concederá las peticiones de su corazón. Les desafío a deleitarse en Dios, y ahí van a encontrar el desafío para ir a Cuba. Ahí van a encontrar lo que Dios quiere para ir a Cuba. Y ustedes y nosotros vamos a ser uno solo que le diga: Jesucristo, tú eres mi Rey. Ahí está el desafío. Como iglesia hemos estado orando todo este tiempo, apoyando, y hoy tenemos frente a nosotros unos líderes que han permanecido, que no se fueron, porque conozco muchos líderes que después de muchos años se fueron. Aquel viaje que yo hice a Cuba, esto tampoco lo hablamos, quizás esta iglesia sí lo sabe, en una silla, mirando hacia el mar, preguntándole al Señor, el Señor me mostró una película también. Fue como una película, pero el paisaje era el mar. Y yo veía cómo nuestra iglesia era parte del evangelio en Cuba. Y no lo entendía porque nosotros somos Mar Azul. Éramos una iglesia en ese momento, ¿verdad? Comenzando. Pero hoy, años más tarde, yo creo que algunas de las cosas que yo vi en aquella película, creo que la vamos a comenzar, gracias. Wow. Tú vas para Cuba. Tú vas para Cuba. Algunos de ustedes están, yo quiero. Y algunos dicen, pues quizás vaya y esto realmente lo vamos a aprender, porque no es como que vamos a ir 300 en un avión. Esto no es, hay cosas que salieron en algunos de los campus que no vamos a publicar porque literalmente serían un problema para la entrada de Carlos nuevamente a Cuba si salen grabadas, porque Cuba es un país que no es libre en su gobierno. Pero Dios permitió esto. Yo decía, Señor, gracias, porque este fue el campus que comenzó esa conexión. Y la fidelidad de algunos de ustedes, quizás fueron algunas 12 familias que llevan años aportando a Cuba. Yo quiero decirles que su aportación no ha sido en vano. Y que muchos testimonios de lo que está pasando en Cuba, nosotros hemos sido parte en los últimos años a través de esa generosidad. Y alguien puede decir, Jonathan, ¿y de qué otra forma hoy yo puedo ayudar? Pues de la misma forma en que lo hicimos hace 4 años atrás. Volvemos a presentar este fondo llamado Para el Mundo. Y si tú dices, yo quiero ser generoso, y quizás hoy no puedo ir con mis pasos hoy, quizás no me monto en el primero, estoy en el tercero, no sé, pero tú puedes determinar todos los meses ser intencional. Y recuerda que $25 pueden sostener una familia pastoral en Cuba, puede traer una capacitación. Nosotros vamos a usar este fondo como Dios nos dirija durante los próximos años, y seguro hay algo ahí que tiene que ver con los viajes, pero tiene que ver también con cómo sostenemos este ministerio que Dios acercó a Mar Azul. Porque Dios acerca ministerios con intención, y a nosotros nos tocaron los Carlos Padre y Carlos Hijo. Nosotros hemos escuchado de honrarnos mutuamente y de amarnos mutuamente y de practicar la hospitalidad. Bienvenidos, iglesia, a practicar la hospitalidad hacia otro país. ¿Cuántos han sido bendecidos esta noche por este mensaje?